Por favor. No estaba en nuestros planes venir a predicar acá, pero el Señor es el que nos pone donde Él nos quiere. Nosotros debemos someternos a su voluntad y participar de la labor ministerial. Somos de Colombia. Estuvimos en el retiro de viernes, sábado y domingo de parejas. Asistieron 54 parejas. Y el llamado del pastor Orlando González y su esposa Karen para que este servidor y su esposa estuviesen aquí en Atlanta fue fundamentado en la experiencia como familia que tuvimos hace 7 años y medio más o menos, cuando a quien les habla, Nelson Iván, se le diagnosticó un cáncer terminal de la médula de los huesos. Tenía lesiones en casi todo el esqueleto y en el hígado, y nos dieron 3 meses de vida, pero han pasado 7 años y medio y la misericordia del Señor actuó en la familia, en este servidor, para ser testimonio en muchos sitios, a muchas familias, a unas personas afectadas también por la enfermedad del cáncer, y para dar consuelo, como él dice en su Sagrada Escritura en 2 Corintios capítulo 1, así como yo le doy consuelo, ve y consuela a los demás. De tal manera que esta semana estuvimos acá compartiendo con algunas personas y hoy compartiendo con ustedes de antemano la invitación para esta tarde en Sociedad de Jóvenes, un tema que se denomina las aparentes contradicciones de la Biblia, para hacer un discernimiento de algunos puntos que suenan como controversiales cuando nos hacen una pregunta o algo. Entonces, gracias nuevamente, el privilegio de permitirme compartir con ustedes. A las visitas, quiero que las visitas se pongan de pie. Tenemos visitas, la familia Báez, que nos acompañó en el retiro. Démosle la bienvenida. Bienvenidos a la casa del Señor. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, el tema de hoy, como ustedes vieron en su programa, es la vida eterna. Creo que todos los que estamos aquí somos inmigrantes, y yo le hice una encuesta a muchos inmigrantes por qué estaban acá, o si su propósito era estar aquí o luego regresar. La gran mayoría tenía el proyecto de estar aquí unos 2, 3 años, hacer un recurso económico y regresar ¿a dónde? A su país de origen. Pero la gran mayoría quedó anclado acá por diversas razones que no vamos a discutir. Como vamos a hablar de la vida eterna, menciono un pasaje bíblico referente al tema, Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? Entonces la mayoría de ciudadanía de ustedes no es aquí, por no decirlo de todos, la ciudadanía no es aquí, pero estamos amañados ¿en dónde? Aquí. Y hacemos una introspección. ¿Qué añoramos de nuestro país de origen? Muchas cosas, indudablemente: familia, costumbres, alimentación, clima, etcétera, etcétera. Si nosotros somos ciudadanos, ¿de dónde dijimos? ¿Qué añoramos nosotros de nuestra ciudadanía original? ¿Nos hemos puesto a pensar? Cómo la Biblia nos muestra en forma maravillosa qué es lo que ofrece nuestra ciudadanía original, pero nosotros nos anclamos en este mundo. Primera de Juan 2:15, quiero que la compartamos. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos se pasan. En cambio, el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre, o sea, en la vida eterna. Si ustedes analizan este pasaje, nosotros amamos el mundo, amamos entre comillas este país, hablándolo en un paralelo de la situación nuestra. Venimos de un lado, nos quedamos aquí, nos amañamos aquí, nos regresamos. En este pasaje se expresa las tres tentaciones que el Satanás le hizo al Señor. Pueden revisarlo en el Evangelio de Mateo capítulo 4. Después de que el Señor ayunó y fue llevado por el Espíritu al desierto, Satanás lo tentó con las tres tentaciones que aparece aquí, de que nosotros nos dejamos doblegar por el mundo. ¿Cuáles fueron? Los deseos de la carne. Recuerden que el Señor le dijo, el diablo le dijo al Señor: ¿tiene hambre? Déjale que las piedras se conviertan en pan. La codicia de los ojos. Mire, todo esto le voy a dar si me adora. Y la soberbia de la vida. Tírese para que los ángeles vengan y le sirvan. Esas tres tentaciones son las que el mundo hoy nos ofrece diariamente, cotidianamente, para nosotros vivir anclados en este mundo, en esta tierra, y no deseemos ser nuevamente ciudadanos celestiales. Si yo les preguntara, en los últimos 15 años, ¿cuántas veces en un sermón se le predicó con detalle de la Biblia sobre la vida eterna? ¿Cuántos sermones me dirían que les han dado en esos 15 años? ¿Cuál es la mayor promesa de la Biblia para ustedes, hermanos? La vida eterna. Yo digo que no. Jesús volverá. La mayor promesa es que Jesús vuelve, porque si no viene Jesús, ¿hay vida eterna? No. Entonces es mentira el Evangelio. La mayor promesa es que Jesús pronto vendrá. Y por ende, a darnos la vida eterna. Pero si ustedes, les voy a leer otra vez en Filipenses capítulo 3, 20. Y luego lo correlacionamos con 2 Corintios capítulo 5, del 1 al 5. Filipenses 3:20 nos dice: pero nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde esperamos, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice enseguida? Ansiosamente, dice mi versión. ¿Qué es esperar con ansiedad? Con desespero, con ese anhelo al Salvador, al Señor Jesucristo. Acompáñenme. Yo soy un individuo que predico fundamentado en Lucas capítulo 5, versículo 1. Un día el Señor Jesús estaba al lado del lago Genesaret y la gente se agolpaba. ¿Para qué, hermanos? Para oír, ¿qué? Palabras de Dios. Cuando alguien se pare aquí es para oír, ¿qué? No es para filosofar. Tuvimos una experiencia hace 2 meses en la cárcel. Nosotros predicamos en las cárceles en Colombia. Y uno de mis compañeros de predicación fue y empezó a hablar y hablar y hablar. Y a los 20 minutos las reclusas se salieron, porque no había mencionado un pasaje de la Biblia. Y ellas están sensibilizadas que cuando van al culto van a oír ¿qué? Palabra de Dios. A eso era que la gente se agolpaba cuando el Señor les predicaba. Entonces vamos a manejar hoy la Biblia, porque de eso se trata. Oír palabra de Dios, no palabra de Nelson, Iván o de cualquiera de los que estamos aquí, sino la palabra de Dios. Entonces vámonos a 2 Corintios capítulo, y este es el primer llamado de observación válido para quien les habla. 2 Corintios capítulo 5, del 1 en adelante. Sabemos que si nuestra casa terrestre en que vivimos se deshace, ¿están seguros que esta casa se deshace? De por sí casi la tumba allí un tronco, ¿no, doctor? Tenemos de Dios un edificio celestial. Amén, hermanos, tenemos de Dios un edificio celestial. Amén. ¿Con qué lo correlacionamos? Juan 14:1, ¿cierto? ¿A dónde se fue el Señor? A hacer moradas. ¿Ustedes ya tienen ese lote? ¿Ya tienen ese apartamento? ¿Lo tienen escriturado? Vamos a ver si es cierto. Tenemos de Dios un edificio celestial, una casa eterna, hecha no por manos humanas. Y aquí viene el llamado de atención del apóstol Pablo a quien lo lee. Por eso
gemimos, nosotros sí gemimos, pensando que tenemos una casa celestial. No, Ah, no. ese es el primer llamado de atención. Cuando yo leí ese pasaje bíblico y dije, yo gimo es por mi casa allí, ¿sí? En tal condado, mi consultorio, mi oficina, etcétera, y la decoro, y me esfuerzo, y diariamente quiero embellecerla y todo. Pero yo gimo por la promesa de la morada que el Señor está en este momento preparando para mí en el cielo. Sinceramente, hermanos, No. no. De ahí que sale la necesidad de este sermón. No gemimos, y dice, y ansiando, o sea, deseando fervientemente. ¿Cuántos predicamos que el Señor viene pronto? Predicamos que el Señor viene pronto, pero nos da miedo la muerte. A la mayoría les da miedo la muerte, hermanos. Y la muerte es una contradicción en el punto de vista espiritual. Cuando uno muere es porque está pegado al mundo y lo que el mundo tiene, a la esposa, a los hijos, a las propiedades, a muchas cosas. Entonces, paradójicamente, el cristiano que le tiene miedo a la muerte está orando antibíblicamente. Porque la Biblia dice, el apóstol Pablo, Filipenses 1:21, el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Ay, si es ganancia, ¿no les gusta ser ganadores? Lo aprendí con la enfermedad, por la inminencia de la muerte. Pero el Señor me dio el antídoto, que era el Salmo 118:24, para aquellos que andan afligidos constantemente. El Salmo 118:24 dice, este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y regocijaremos en ¿quién? Doble aplicabilidad, en el día y obviamente ¿quién? En el Señor. Entonces, ¿la vida cuándo es? Hoy, hermanos. El pasado no existe y el futuro el hombre no sabe qué va a pasar mañana. Entonces, el eterno presente que lleva al futuro inmediato. Entonces, tenemos que aprender a concientizar por la palabra del Señor que tenemos que gemir. Uno gime en dos contextos, ¿no? Gime de dolor, pero también gime de gozo. ¿O no, hermano? Sí. Entonces, nosotros aquí tenemos que gemir ¿de qué? ¿De dolor? No, de gozo y con ansiedad de que verdad el Señor venga pronto. Amén. Cuando el apóstol Pablo dijo hace más de 2000 y tantos años que el Señor viene pronto y van los 2000 años, ¿será que es mentira? No. ¿Para quién viene pronto el Señor? Uno, para los que mueren en el Señor viene pronto, porque cuando usted muere y ya despierte, ¿cuánto tiempo ha pasado? Nada, no son ni 2000 años, sino un lapso. Por eso se entiende que el Señor viene pronto para aquel que muere en su carácter. Y el Señor viene pronto para aquel que está presto a recibirlo en su corazón diariamente, a través del bautismo del Espíritu Santo, a ser nuevamente restaurado. Viene el Señor pronto. Entonces sigamos. En 2 Corintios 5:2, por eso gemimos, ansiando ser revestidos de nuestra habitación celestial. Pero no es que el nieto todavía está pequeño, yo quiero ver a mis hijos casados. No estamos ansiando estar allá, sino todavía aquí celebrando los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida. Si es que habiendo sido revestidos no somos hallados desnudos. Mientras estamos en esta tienda, gemimos agravados, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pero Dios nos hizo para esto mismo y nos dio la garantía del Espíritu Santo. ¿Cuál es el sello de Dios en el contexto bíblico? ¿Cuál es el sello de Dios? El Espíritu Santo. Hay dos sellos que predica la iglesia. Uno, el Espíritu Santo, que es el sello interior. Y luego nosotros tenemos que manifestar un sello exterior para aquellos que quieren ver la sustentación bíblica en el libro de Ezequiel, en el capítulo 8 y 9, sobre las abominaciones grandes
que cometía el pueblo de Dios, y luego el sello que el Señor pone en su frente, corroborado en Ezequiel 20:12 y 20:20, ¿cuál es el sello de Dios que Él puso en la frente para que sean considerados un pueblo santo? El día de reposo. Ezequiel, en 8 y 9 aparecen las abominaciones y cómo el Señor castiga en el capítulo 9 a aquellos que están en abominación y le dice: no me toque a los sellados. Y en el capítulo 20, 12 y 20 dice: el sello que ha puesto, ¿cuál es? Mis días de reposo. Obviamente es toda la expresión de la ley, pero muchos guardan toda la ley menos el día de reposo, y es la señal externa. Entonces, el Espíritu Santo nos sella. Y al sellarnos es las arras. ¿Saben qué son las arras en los negocios? O sea, como la garantía que se cumpla. Nosotros hacemos un negocio, hacemos una compraventa y damos un dinero o hay una multa si no se cumple el trato, ¿no? En la Biblia, las arras, o sea, la garantía de que se va a cumplir el plan de salvación, es la presencia del Espíritu Santo. Cuando un pecador arrepentido o un pecador se acerca al Señor, el Señor lo sella con el Espíritu Santo para que pueda tener garantía de seguir en el proceso de arrepentimiento y luego ya yendo en el camino de la santidad, la plenitud del Espíritu Santo lo transforme completamente y tenga derecho a la inmortalidad. ¿Cuántos de los que estamos aquí están peleando por la inmortalidad? Amén, hermanos. Vamos, la Biblia, vamos a Romanos capítulo. Es un deber de nosotros hoy buscar la inmortalidad. Vámonos a Romanos capítulo 2. Es que nos confundimos con lo de la inmortalidad del alma, ¿sí? Esa doctrina, etc. Romanos 2, 6, 7 dice: Dios pagará a cada uno según sus obras. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer y buscan gloria, honra y ¿qué, hermanos? ¿Cómo busco yo la inmortalidad? Pues si soy obediente y el Señor me premia, voy a ser inmortal porque voy a tener derecho ¿a qué? A la vida eterna. Y la vida eterna es inmortalidad. Vamos a hacer un poquito de paralelo entre el inicio y el final, el transcurso de la historia. ¿Para qué creó Dios la tierra? Para ser habitada. ¿Están todos de acuerdo? Bueno, vamos a leer, todo es bíblico. Vámonos a Isaías 43. Dice el Señor: el que creó los cielos, Él es Dios. El que formó la tierra y la fundó, no la creó para que estuviera vacía, para que fuese habitada la creó. Él dice: yo soy el Señor y no hay ningún otro. Entonces tiene un propósito la creación de la tierra, ser habitada. Entonces vamos a ver quién tiene el derecho de esa habilitación o esa habitación. Vámonos al Salmo 115, 16. Los altos cielos son del Señor, pero dio la tierra ¿a quién? A los hombres. Entonces crea la tierra. ¿Dónde va a ser la vida eterna, hermanos? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Pregunta que para algunos es sorpresa la respuesta de la Biblia. ¿La tierra va a ser destruida? Sí. ¿La tierra va a ser destruida? Sí. Se dividió el estadio. Unos dicen que no y otros dicen que sí. Veamos qué dice la Biblia. Vámonos al Salmo 104, versículo 'Cuando leemos en 2 de Pedro 3:10,
dice que la tierra es que purificar. O sea, todo lo que está en su se va a derretir, pero la tierra en sí no va a ser destruida por esa promesa. Va a ser renovada, ¿sí? Restaurada, etc. Y eso quiero que lo tengan en cuenta por un pasaje que vamos a ver más adelante, de unas promesas que el Señor hace sobre la vida eterna. Entonces, crea la tierra, le da crea al hombre para que ¿cómo es? La sojuzgue. Recuerden, en Génesis capítulo 1, 26, 27, 28, se enseñoreará sobre los peces, sobre los animales, etc. Pero ¿para qué más el Señor creó la tierra? Al hombre ahora. ¿Para qué creó al hombre? Vámonos a Isaías 43, 7. Mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué creó el Señor entonces al hombre? Para gloria suya, para honrarlo, glorificarlo, enaltecerlo. Vámonos a ver otro propósito rápidamente con los fines que el Señor creó al hombre. Vámonos a 1 Corintios 10, 31. O bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿qué? Para la gloria de Dios. O sea, todo lo que hagamos en nuestra vida, pensar, hablar, actuar, es para glorificar a Dios. Efesios 2:10. ¿Fuimos creados, hermanos? Para buenas obras. Para buenas obras. Ustedes piden en su oración todos los días ser bautizados por el Espíritu Santo para actuar en buenas obras. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses, en capítulo 5, no dejéis apagar el Espíritu. Diariamente tenemos que ser bautizados en el Espíritu para no dejar apagar esa llama que es el simbolismo del Espíritu Santo. Si no, no tendremos poder para nada. Entonces no vamos a orar buenas obras, no vamos a orar en verdad, no vamos a tener fruto del Espíritu. Y otra razón por la cual el Señor nos creó, vámonos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. La presencia de Dios, el Padre, santificados por el Espíritu, ¿para qué, hermanos? Para obedecer a Jesucristo. Diariamente una de las peticiones en mi oración personal es pedir fruto de obediencia. Porque si yo no pido fruto, obediencia, recuerde, la obediencia es un don, un fruto del Espíritu también. Entonces, si yo no pido fruto, obediencia, difícilmente yo voy a obedecer los mandamientos, difícilmente yo voy a tener reflejado en mí el carácter del Señor Jesucristo. Hay que pedir diariamente fruto de obediencia, así como fruto de verdad. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? ¿El hombre fue creado inmortal? ¿Adán y Eva fueron creados inmortales? No. Fueron creados para vivir eternamente. ¿Mediante qué? ¿El árbol de qué? De la vida. Si no comían del árbol de la vida, ¿seguían viviendo? No. No, de por sí lo sacaron del... Entonces ellos no fueron creados inmortales. Recuerde, varios pasajes de la Biblia dice, el único inmortal es Dios. Entonces por definición ya después de Dios no hay ninguno. Entonces fueron creados para vivir eternamente, fundamentados en la presencia de ¿qué? De que hubiese acceso al árbol de La vida. ¿Y por qué es importante esto? En Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 y en capítulo 3, versículo 15, les voy a parafrasear. Lo que fue, es y será. Nada nuevo ahí bajo el sol, o sea, todo que. Entonces hubo un Edén, a futuro va a haber qué, unos cielos y tierra, va a haber unos qué, cielo y tierra nueva. Entonces, hubo árbol de la vida en el Edén. ¿Habrá árbol de la vida en la nueva tierra? Amén. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Lo que fue, será. Vamos a leerlo. Ya sabemos lo de Génesis, pero vamos a leer dónde dice eso
en el Nuevo Testamento. Vamos a Apocalipsis, capítulo 22, versículo 2. En medio de la plaza de la ciudad, ¿estamos hablando de cuál ciudad? Jerusalén. La Nueva Jerusalén. A uno y a otro lado del río estaba, ¿qué, hermanos? El árbol de la vida, que lleva ¿cuántos frutos? 12 frutos. Cada mes da su fruto, y las hojas del árbol son ¿para qué, hermanos? Medicina. Sanidad de las naciones. Entonces pregunta, de acuerdo a este pasaje bíblico, ¿por cuánto va a durar nuestra santificación? Por la eternidad. El proceso del cristiano dice adquirir sabiduría, o sea, conocimiento de Dios. Bíblicamente la definición de sabiduría es conocer a Dios. Segundo, justificación. Tercero, santificación. Y cuarto, ¿qué? Glorificación. ¿Cuánto tiempo va a durar el periodo de santificación según este pasaje bíblico? Dice que dará fruto cada mes. ¿Y es para qué? Sanidad, santificación de las naciones. O sea, ¿por cuánto tiempo va a durar nuestra santificación? Por la eternidad. Por la eternidad. Es un perfeccionamiento continuo. Y este pasaje dice, ¿cada cuánto? ¿Cada qué? Cada mes. Estamos hablando ya de tiempos. ¿Sí? Porque el Señor en el Génesis dio las lumbreras, la luna, para que dieran ¿qué? Fechas de días, meses, años. Entonces, lo que fue, será. Y es importante tener en cuenta este pasaje bíblico para enlazarlo con Isaías 66, 22 y 23. Recuerden, así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo voy a crear, ¿durarán para qué? La eternidad. Entonces, ¿qué dice el Señor parafraseando? Así, de mes en mes y de sábado en sábado, ¿qué vamos a hacer? Vendrán todos a adorarme. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a comer del árbol de la vida para sanidad nuestra. ¿Le encuentran sentido, hermanos? Amén. Ah, maravilloso. De mes en mes en la vida eterna tendremos que ir a comer del árbol de la vida para sanidad de las naciones, para nuestra santificación perenne. Entonces el hombre peca, pierde el privilegio y entra entonces en el mundo de pecado. Y el Señor tiene que venir a restaurar lo que se había perdido, y entonces para lograr nuevamente llevarnos a la vida original. ¿Sí? Entonces vamos a mirar unos pasajes bíblicos que nos dan luces sobre los privilegios de la vida eterna. Vámonos a el libro de Isaías. Empecemos desde el capítulo 11, Isaías 11. Unos pasajes bíblicos que luego cada uno estudiará más en profundidad, pero que nos dan los vislumbres de las condiciones en la vida eterna. Cuando nosotros nos programan salir de paseo a otro país o a otra ciudad, un tour o un crucero, uno lo que pretende es que indagar cómo son las costumbres, los sitios, los paisajes, etc. Esto que vamos a hacer es un tour en la Biblia, perdón la expresión, pero así como un recorrido a través de la Biblia de cómo nos va mostrando lo que nosotros vamos a poseer. Amén, hermanos, vamos a poseer la vida eterna. Amén. Y sus moradas. Entonces vámonos a Isaías 11:6. En mi Biblia dice: dicha de los redimidos, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán en compañía, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, o sea, una serpiente, y el recién destetado extenderá su mano sobre el escondrijo de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte,
porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como el agua llena el mar. En ese tiempo la raíz de Isaí será la bandera de los pueblos. ¿Quién es la raíz de Isaí? Las naciones se juntarán a ella, y el lugar de su reposo será ¿qué? Glorioso. ¿Cómo les parecen esas condiciones de vida? Pero antes de seguir adelante, tenemos que hacer una salvedad. ¿Quiénes no tendrán derecho a ese estilo de vida? Tenemos que, para amonestar a las personas, antes de compartir, tenemos que hacer la selección, y la Biblia hace la selección. Entonces vámonos al libro de Primera de Corintios, antes de seguir adelante, para mirar quiénes son los privilegiados. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales? Mira, aquí saca 4 categorizaciones de problemas con la sexualidad, ¿no? Fornicarios, adúlteros, afeminados y homosexuales. Como quien dice, el fruto de la carne va a echar al traste con muchos. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces dirán, doctor, pero es que hay muchos homosexuales que tienen una condición natural por sus circunstancias de hormonas y de órganos sexuales, etcétera, de inclinación, y otros porque de pronto fueron sometidos y el mal ejemplo, etcétera. Los homosexuales entrarán en el reino de los cielos aquellos que se dejan vencer por la inclinación. Que no se dejan vencer. Los que no entran, los que se dejan vencer. Los que son homosexuales por, entre comillas, genética o algo, pero se aferran al Señor diariamente a morir a esa inclinación con el poder del Espíritu Santo, pueden hacerlo por la misericordia y la gracia del Señor. Entonces viene una pregunta. ¿Ustedes saben las eternas luchas de los homosexuales diariamente? ¿Cuántos de los que estamos aquí en nuestras oraciones decimos, Señor, ten piedad y misericordia de los homosexuales? ¿Cuántos? ¿De los afeminados? ¿De los ladrones? ¿De los borrachos? Hago un paréntesis, hermano, nuestra oración es muy avara, muy egoísta. Mi familia, yo, los míos, mis trabajadores, mis empleados, y el resto, ¿qué? Si la Biblia dice, ama a tu enemigo, bendice al que os maldice, haz el bien al que te hace el mal, y ora por los que os maltratan. Si la oración del justo puede mucho, ¿por qué no oramos por ellos? Estamos al revés. Dice la Biblia, si usted saluda al que lo saluda, ¿tiene mérito? No. Si usted hace lo que le corresponde, dice la palabra del Señor, siervo malo. Usted oró por usted y su familia, siervo malo. Usted tiene que ir más allá, a los necesitados verdaderamente. Por eso el Señor se vació y se dio primero los demás y luego Él. Entonces, así como vamos, nos vamos quedando algunos afuera, ¿no? Por no tener compasión y misericordia de aquellos necesitados. Bueno, vámonos a ver quiénes más no entran. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 21. Versículo 8. Pero los cobardes. ¿Quiénes son los cobardes? Un cobarde es aquel que usted viene un amigo y tiene la Biblia y la esconde. Ese es un cobarde. Un cobarde es aquel que teniendo la oportunidad de testificar de Dios, le da miedo. Un cobarde es aquel que no va a visitar enfermos
porque le da miedo y yo no sé qué. Los prejuicios humanos. Cuando el Señor en la Biblia dice, en 2 Timoteo, capítulo 1:7, porque no les he dado espíritu de qué, sino de qué, de valentía, de guapesa. Ustedes piden fruto de guapesa, de fortaleza diariamente para vencer ese espíritu de cobardía, porque si el Señor a través de Pablo lo dice, no les he dado espíritu de cobardía, es porque muchos estamos llevados por la cobardía. Y si no pedimos diariamente en nuestras oraciones fruto de fortaleza, de guapesa, de valentía, escondemos la Biblia rapidito. Los cobardes e incrédulos, los abominables. ¿Cuáles son las abominaciones? Los que van donde los brujos, los encantadores, los que dedican sus hijos a otras cosas, los que practican la adivinación, los que compran lotería. Porque al Señor no le gustan los que consultan las suertes. Cuando uno compra lotería, es abominación a Dios. Primero porque está gastando los recursos que no son suyos en una cosa que el Señor condena. Pues le está haciendo como prevaricación, robo. Y segundo porque no confía en la voluntad del Señor. Mi Dios pues suplirá ¿cuántas necesidades? Ah, pero no, me falta la lotería porque es que no me... ¿ve? Entonces el 95 lo suple el Señor, el 5 lo busco yo. Esos son abominables. Y homicidas, no de hecho, sino con un falso testimonio, con un chisme mal dado, etcétera, etcétera. Arruinamos la reputación, asesinamos la honorabilidad de las personas. Los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. ¿Quiénes son los mentirosos? En el término bíblico, ¿quién es la verdad en la Biblia? Yo soy el camino. Entonces todo mentiroso es el que no tiene ni refleja a Jesucristo. Ese es el mentiroso. Tendrán su parte el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, vamos a ver otro grupito, vámonos ahí, de los que no van a entrar, ¿no? Apocalipsis 22, versículo 15. Pero quedarán fuera los perros. ¿Qué quiere decir aquí la Biblia con que los perros? Los desvergonzados, lo que hacen de antemano ya saben que van a hacer el mal, los viles. Eso quiere decir la palabra perro ahí. El que sabe que es malo, hace las cosas con maldad. Ese es el perro, el vil. Y los hechiceros, los disolutos. ¿Quiénes son los disolutos? Los que no tienen temperancia, no solamente en el comer, sino en el vestir. Los que también no manejan adecuadamente los recursos del Señor y preferimos comprarnos un carro último modelo a estarle devolviendo los diezmos y las ofrendas al Señor, porque el carro es una necesidad y sacamos excusas, etcétera, etcétera. Y los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira, estos no entrarán. Entonces vamos a aprovechar que estamos ahí en Apocalipsis 21, vamos a leer progresivamente Apocalipsis 21 y luego nos volvemos a ir un poquito a Isaías. Capítulo 21 dice, la tierra nueva, santa y feliz. Vamos a leerlo hasta el versículo 8. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía más. Quiere decir que en la vida eterna no va a haber agua, no va a haber mar. Pero aquí dice que el mar no existía más. Este es un lenguaje figurativo, ¿no? El mar era sinónimo de terror, miedo, porque por el mar llegaban las invasiones de los pueblos paganos a asolar a los cristianos. Entonces, ¿qué pasa? El mar ya no existe más, entonces el temor, la angustia, la zozobra ya no va a existir. Eso es lo que quiere decir, el mar ya no existía. Dice,
Nosotros pero vamos a estar, ese es pura playa nomás y nada de agua. Segundo, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, engalanada como una novia para su esposo. Si la nueva Jerusalén baja, tiene que depositarse en algún sitio. ¿Dónde se va a depositar, según la Biblia, la nueva Jerusalén? Señor, en el monte de los olivos. ¿Dónde está eso? Vámonos al libro de Zacarías, capítulo 14. Zacarías 14. Zacarías 14. Lean el título de Zacarías 14, ¿qué dice en sus Biblias? Jerusalén y las naciones. Jerusalén y las naciones. En otras Biblias dice el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? ¿Ah? La gran mayoría de pasajes bíblicos, el día del Señor es el día del juicio, cuando Él venga. Ustedes leen en Sofonías, leen en Ageo, leen en los libros de los profetas pequeños, el día del Señor es el día de la ira. Si quieren podemos leer, y solo en el día del Señor que aparece como tal en Isaías 58, 13 y 14, en mi día santo. Pero si vamos a mirar un pasaje, ahí mismo en Zacarías 14, 1 dice: viene el día del Señor y tus despojos serán repartidos en medio de ti. ¿Será que los días de sábado van a haber despojos y van a haber calamidades? Esto no. Porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, las casas serán saqueadas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después el Señor saldrá y peleará con esas naciones como peleó el día de la batalla. Y viene el versículo: y afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está al oriente de Jerusalén. El monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y el occidente, y hará un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ahí va a ser depositada la nueva Jerusalén. Sigamos en Apocalipsis, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: ahora la morada de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Amén. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y agregó: escribe, porque mis palabras son ciertas. ¿Y qué? ¿Verdadera? ¿La vida eterna es verdadera? Amén. Cierta. Por eso es que tenemos que, gozarnos de esta promesa, porque muchas de las personas que están desahuciadas por enfermedades crónicas, terminales, etcétera, o que están con desasosiego por una calamidad económica, por una pérdida del hogar, etcétera, cuando uno les comparte los privilegios de la vida eterna, es un bálsamo, es un antídoto eficaz. Pero si nosotros no nos apropiamos de todo eso como cierto y verdadero, ¿con qué lo vamos a proclamar? ¿Con qué lo vamos a compartir? Como que usted lee y usted duda, entonces ¿cómo le va a transmitir al otro el optimismo? En el punto de vista espiritual se nos ha metido mucho el positivismo. Es un veneno, porque el positivismo, cuando las cosas caen, usted, si no tiene buena resiliencia, hasta ahí llegó, se suicida. En cambio, la vida debe fundamentarse en el optimismo. Aunque ande en valle de tiniebla, ¿qué? El optimista ve que luego hay posibilidades. El presente es una forma de que el Señor me puede estar refinando, ¿sí? Manifestando un carácter más eficiente, eficaz. Sigamos. Versículo, saltemos, ya leímos al 7.
El que venza heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi Dios. Será mi hijo, perdón. Ustedes, para vencer, se apropian de las armaduras de Efesios 6:10. Diariamente ustedes deben leer Efesios 6:10 para enfrentar el día. Las 7 armaduras que el Señor nos da para vencer las acechanzas del enemigo. ¿Al enemigo hay que evitarlo? Al enemigo no hay que evitarlo. Al enemigo hay que resistirlo. Pero para poder resistirlo, tengo que tener esas herramientas y poder vencer y tener derecho a la inmortalidad. Versículo 9. Entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas y me dijo: ven y te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en espíritu a un grande y alto monte y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Resplandecía con la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y hoy me llamó la atención, tenían decoradas las paredes, como decía aquí, tenía una muralla grande, resplandecía con la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima. Tenía una muralla grande y alta con 12 puertas, y a las puertas 12 ángeles, y en las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Y seguimos leyendo ahí. La ciudad era cuadrada, su largo igual a su ancho. Midió la ciudad con la caña y tenía 12.000 estadios. Parece que era el perímetro, 2.200 kilómetros. O sea, como de lado, ¿cuánto? Era cuadrada, más o menos 550 kilómetros de lado. Otra versión dicen 500, un poquito menos, otros un poquito más. Y que es la anchura, la altura y el largo igual. Entonces algunos sostienen que tienen también 550 kilómetros de altura. A nosotros no nos interesa qué medidas tenga la Nueva Jerusalén, porque, como dijo, cosas que ojo no vio ni oído yo son las que nos tiene preparado el Señor. Y así como el apóstol Pablo en la visión de 2 Corintios 12, que fue llevado al tercer cielo y no pudo con sus palabras explicar lo que vio. Entonces el Señor nos va a sorprender sobremanera. Esto es una idea, pero nos va a sorprender con unas cosas que no nos caben en la mente ahorita, pero cuando venga el momento serán reales. Vámonos al versículo 22. 21-22. La gloria de la Nueva Jerusalén. No viene ella a templo, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Bien, la pregunta: ¿en la tierra nueva va a haber día y noche? No. ¿Qué dicen? No. Estamos hablando de mes en mes. ¿Quiénes dan el día y la noche? Los días, el día y la noche. El sol y la luna. Ah, bueno, vamos a mirar aquí. Es interesante por eso tener estos conversatorios. ¿Qué dice el versículo 23? ¿La tierra? No, ¿qué es lo que no necesita día y noche? ¿La tierra? ¿Qué dice? No, ahí dice es la ciudad. La ciudad. ¿Ve? Toca es tener los 5 sentidos y mirar. ¿Y por qué vamos a decir eso? La ciudad no necesita sol ni luna para alumbrarla, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Como dijimos que la tierra jamás era ¿qué? Pues vamos a mirar una promesa de Génesis 8:22. Si la tierra no es destruida, hay una promesa en Génesis 8:22. ¿Hasta cuándo van a durar los días y las noches? Mientras dure la tierra, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno. ¿El qué? El día y la noche. No cesarán. Es que el Señor dijo, ahorita vamos a leer en Isaías, ¿y plantarán qué? Viña. Y si vamos a plantar viña, entonces necesitamos ¿de qué? Lo que fue, será. Hubo días, hubo lumbreras y todo en el Edén. Entonces vamos a mirar otros. Sigamos ahí en Apocalipsis
Sus puertas nunca se cerrarán de día, porque allí no habrá noche. ¿En dónde? En la ciudad. En la ciudad. Y traerán a ella la gloria y la honra de las naciones. Y traerán, quiere decir que cuando uno trae algo a la ciudad, ¿es que estaba ahí? No, está No, afuera. tiene que estar afuera. ¿Sí? No entrará en ella ninguna cosa impura, ni quien cometa, bueno, eso ya lo habíamos leído. Bueno, vámonos al capítulo 22. Después el ángel me mostró el río del agua de vida, luciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ya habíamos leído lo del árbol de la vida. En medio de la plaza de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos. Cada mes da su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Y ya no habrá maldición alguna. El trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Allí no habrá más noche, y no necesitarán luz de lámpara ni luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, vámonos a mirar qué pasará con la luna y el sol cuando el Señor venga. Vámonos a Isaías 24. Desde el 21 para darle contexto. En aquel día el Señor castigará en el cielo al ejército del cielo. ¿Quién es el ejército del cielo? Satanás y sus demonios. Y en la tierra a los reyes de la tierra. ¿Cuál día? En aquel día el Señor. ¿Cuál día? Cuando venga. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando el Señor Todopoderoso reine en el monte Sión y en Jerusalén, y ante Jerusalén y sus ancianos manifieste su gloria. Entonces, ¿qué va a pasar con la luz y el destello del sol con respecto a lo que resplandece el Señor? Nada. Pero mire cómo el Señor, cuando dé la restauración, vamos a ver qué pasa con el sol y la luna. Vámonos allá a Isaías 30, 26. Vámonos desde el 25, que siempre estamos hablando del contexto de que sobre todo monte alto, sobre todo cerro elevado, habrá ríos y corrientes de agua el día de la gran matanza, cuando caigan las torres. 26. La luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que el Señor sane la herida de su pueblo y cure la llaga de su herida. Entonces, cuando el Señor recree los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿cómo va a ser la luna? Como el sol. ¿Y cómo será el sol? 7 veces más. No nos imaginamos eso si no lo leemos. Vámonos ahí, aprovechemos que vamos a Isaías 32, versículo 17. La paz del reino de Dios. Y el resultado de la justicia será paz, y el efecto de la rectitud, reposo y seguridad para siempre. Algo que nos afecta aquí en el mundo es la inseguridad, ¿no? A los ladrones, a los extorsionistas, a los secuestradores, etcétera, etcétera. Y mi pueblo habitará, vamos al versículo 18, y mi pueblo habitará en albergue de paz, en habitaciones seguras y en residencias tranquilas. Amén, hermanos. Pues uno de los bienes más preciosos de un individuo en la tierra es la paz. Allá en Colombia, en un sitio residencial de alto estrato, una banda especializada en asaltar casas tiene 3 anillos de seguridad y violentaron más de 35 casas. Se perdió, dijeron ellos, lo más preciado, la tranquilidad. La gente podía salir, dejar las puertas abiertas y todo. Ahora no, ahora todos tienen que echarle llave. Se perdió eso, y esto es una garantía de la vida eterna, seguras y tranquilas las residencias. Vámonos ahí al 35. Salud y alegría en la tierra nueva. Se alegrarán el desierto y el sequedal, el yermo se gozará y florecerán como la rosa. Florecerá profusamente, se alegrará y cantará con júbilo.
La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Todos verán la gloria del Señor, la hermosura de nuestro Dios. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas débiles. Decid a los de corazón apocado: ánimo, no temáis, vuestro Dios viene con venganza, con recompensa. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y oirán los oídos de los sordos. ¿Se le parece a Isaías 61? La comisión que tenía Jesucristo. Claro. Entonces el lisiado saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Agua brotará en el desierto y torrentes en el secadal. El lugar seco se convertirá en estanque y el secadal en manantiales. En la habitación de los chacales se guarecerán los rebaños, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada que se llamará camino de santidad. Recuerde por cuánto es la santificación. Por la eternidad. Ningún impuro andará por él, será solo para los que anden por ese camino, camino de santidad. Los impíos no andarán por él, no habrá león feroz allí ni bestia fiera, solo los redimidos caminarán por él. Y los redimidos del Señor volverán y vendrán nación con alegría. Gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Rápidamente a Isaías 65, por razones de tiempo. Vámonos a Isaías 65, versículo 17 en adelante, un clásico. Emocionante tierra nueva, dice mi versión. Porque yo crearé un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Recuerdan a Isaías 66, 22? Y de lo primero no habrá más memoria, ni más vendrá el pensamiento. Y os gozaréis y os alegraréis. ¿Para cuándo, hermanos? Para siempre en las cosas que voy a crear. Porque voy a crear alegría a Jerusalén y a su pueblo gozo. Me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirá en ella voz de llanto, ni voz de lamento. Allí no habrá más niño que viva pocos días, ni anciano que no cumpla sus días. Estos son los dichos alegóricos, porque esta era una promesa doble, dada a Israel si sobrevivía a la obediencia después del cautiverio. Como Israel no fue obediente, no gozó de este privilegio, porque dice que allí no habrá más niño que viva pocos días. Recuerden, en el Antiguo Testamento había personajes que vivían 930 años y él quiere restaurarle todo a Israel, a darle mucha edad. Ni anciano que no cumpla sus días, o sea, esa longevidad. El que muere de 100 años será considerado joven. ¿Por qué? Porque eran 800, 930 años. Un individuo de 100 comparado con uno de 969, 930, 960, era joven. Y el Señor garantizaba que no iba a vivir. Si lo obedecían, no iban a ser jóvenes al morir. El que no llega a los 100 años será considerado maldito, o sea, entre comillas, desobediente. 21. Edificarán casas y habitarán en ellas, plantarán viñas y comerán, ¿qué? Su fruto. Nosotros vamos a resucitar y a vivir en la vida eterna como seres espirituales, o sea, espíritu, seres espirituales de carne o de carne y hueso, o seremos solo espíritu. No, de carne y hueso. Seremos seres de carne y hueso, pero seres espirituales. ¿Espirituales por qué? Porque manifestamos el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un espíritu no tiene cuerpo ni huesos, como va a comer fruta, ¿cierto? Aquí dice, comerán su fruto. No edificarán para que otro more, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles, serán los días de mi pueblo. Ok, esta es otra palabra alegórica. Los sauces y los árboles de estos de 200, 300, 400 años era sinónimo de, entre comillas, de eternidad, de mucho tiempo. Entonces aquí el Señor dice, serán como eso. Y mis elegidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano ni engendrarán para maldición, porque junto con sus descendientes son linaje de los benditos del Señor. Antes que clamen, responderé yo. Mientras estén aún hablando, yo habré oído. El lobo y el cordero pasarán juntos. El león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de las serpientes. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice el Señor. Entonces, terminamos con la promesa, la primera promesa de la vida eterna, llama, como vimos, real, verdadera. La vimos en la lectura bíblica primera de Juan, capítulo 25, quiero leerlo. Y
y aprovechamos de otros pasajes referentes en 1 de Juan 5. Vamos a 1 de Juan 2:25. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Amén. Vámonos ahí a 1 de Juan 5, 3, 4 y 5. Los que venzan, ¿no? Porque en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Todo el que nace de Dios, ¿vence a qué, hermanos? O sea, nos despegamos de esto, el apego a esto. Y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Nuestra qué? Recuerden, la fe es un don y es un fruto. No todos tienen el mismo don de fe, pero todos sí tenemos que rendir fruto de fe. Esa es la diferencia entre los frutos y el don. Pedimos diariamente en nuestras oraciones fruto de fe para gozarnos de estas promesas. Nosotros estamos siendo muy lentos, muy breves en nuestra oración y no estamos pidiendo toda la herramienta que el Señor ofrece en sus 3.573 promesas plasmadas en la Biblia. Entonces, echemos mano de ese recurso, pidamos fe para poder ser, dice el Señor, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esa es nuestra fe. Saltemos a 5, 11 y 12. Arranquemos desde el 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo hace parecer mentiroso, porque no cree en el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado, ¿qué, hermanos? Vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios. Vámonos a Juan capítulo 10, 28 y luego saltamos al 11 y terminamos. Juan 10, 28 dice la palabra del Señor, un versículo que me agrada sobremanera. Yo les doy vida eterna. ¿A quiénes, hermanos? A los justificados en la fe en un proceso adecuado de santificación, de obediencia. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y esta es una promesa maravillosa. Y nadie las arrebatará de mi mano. Pero si nosotros nos descuidamos en esa solicitud diaria de ser bautizados en el Espíritu Santo, nosotros nos zafamos. El Señor nos los arrebata y nosotros nos bajamos como un niño cuando uno tiene el a salirse a gatear y a hacerse. Y vámonos al 11, 25 y 26. Jesús respondió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, ¿qué, hermanos? Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Creen esto, hermanos? Amén. Gocémonos de las verdades y los privilegios, la certeza de la vida eterna, para que gimamos y ansiemos la pronta venida del Señor. Por eso el Señor decía: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en esta tierra? Los días se van a cortar, porque si el Señor no viene pronto, no va a haber fe, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Amén.